tasa en lo que vendría a ser nuestros recibos, ¿no? Entonces, hay una organización, no sé si han escuchado hablar una organización encargada, más que nada, que está relacionado con esto de los, del cuidado del medio ambiente, que es la FAO. Ya es la Organización de las Naciones Unidas, pero basado en lo que es el alimento y la agricultura, ¿no? Entonces ellos nos indican de que de cada 5 países en, diríamos, en desarrollo, ¿ya? Tendrán problemas de agua, dicen, más o menos han pronosticado para el 2030, ¿no? En promedio, ¿ah? ¿Ya? Y también ellos justamente enfocan al agua en base a qué, como ellos están encargados de ver el tema del alimento y la agricultura, tienen que ver la forma de cómo ir desarrollando o solucionando problemas de nutrición, problemas de hambre, problemas de pobrezas, ¿no? Entonces, estas organizaciones que están en estudio de estos temas, pues enfocan justamente ahí al agua, ¿no? Ya como un requisito indispensable ¿eh? Para el desarrollo del ser humano y de forma general para el desarrollo de los seres vivos, ¿no? Entonces, con eso que les quiero decir que, pues, el agua es uno de los principales generadores de la salud. Ustedes que van a ser eh, profesionales de la salud en diferentes áreas, van a tener que enfocar al agua de diferentes formas, ¿no? Hay aguas metabólicas, hay aguas oxidantes, hay aguas intracelulares, intersticiales, ¿no? Circulantes, y eso también vamos a conocer ahora, ¿ya? En base al enfoque biológico que también le vamos a dar al agua, ¿no? Entonces, de hecho, es bueno iniciar este tema también mencionando de que qué formas, diríamos, de cuidado tenemos en base al agua, ¿no? Somos personas que vamos a encargarnos de hablar también de lo que vendría a ser el agua y la importancia en los seres vivos y qué formas nosotros generamos en casa, no sé, acciones que tomamos en base a esto, ¿no? Ya siempre es bueno tomar conciencia y tener responsabilidad, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a trabajar inmerso al tema, ¿ya? Pero también es bueno recordarles que estamos a puertas de lo que, a 2 días de algo muy importante. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué va a pasar de acá a 2 días? Las elecciones. No, es algo más importante, es algo más importante. Las elecciones es de acá a tres días todavía, ¿no? De acá a 2 días nada más. ¿Qué va a pasar el sábado? ¿Mm? Nadie. Ya se van a enterar por los diferentes medios de comunicación. ¿Qué va a pasar? A ver. Día del Medio Ambiente. Claro, ya se conmemora el Día del Medio Ambiente. No se olviden ya, un 5 de junio. Eso es también importante. Y cuando se habla de esto, pues a nivel de los medios de comunicación, principalmente las redes o temas ya de lo que es el Internet, hay unas interesantes ponencias, ¿no? Interesantes ponencias en base a equilibrios térmicos, porque se está viendo los gases de efecto invernadero, se está trabajando en las emisiones de dióxido que se está generando a nivel ya de temas industriales, ¿no? Los GI también se vieran mitigados por los planes de desarrollo que ejercen los países, ahí se van a enfocar las COPs que se han ido trabajando y todo, entonces sería bueno que ustedes puedan observar alguna conferencia que se va a dar, ¿no? Bueno, con esta pequeña introducción les voy a preguntar qué entendemos nosotros acerca del agua, ¿no? A ver, ¿qué ideas tenemos? Me pueden dar ideas, me pueden dar también
puede ser características, me pueden dar propiedades, usos, ¿no? A ver, ¿ya? ¿Alguien que quisiera participar? Es un solvente universal, profesor. Ya, excelente, excelente, ya eso es algo muy bueno. ¿Ya? ¿Qué más? Tiene diversos tipos de uso también. ¿Cómo? ¿Cómo? Esa última no te escuché. ¿Cómo? Tiene diversos tipos de uso, profesor. Ah, ya, claro, ya. ¿Qué más? A ver, alguna señorita, alguien que nos pueda ayudar. ¿Mm? Ya. Yo les voy a nombrar varias importancias, ¿ya? Y de las muchísimas que tiene el agua. Si desean, anotan, porque en base a eso también puede venir preguntas, ¿ya? A ver, por ejemplo, lo primero que hay que reconocer es que somos un planeta de agua, no un planeta de agua. ¿Por qué, profesor? Porque el mayor porcentaje de nuestra superficie terrestre, específicamente un 71%, es agua, ¿ya? Es agua. Entonces, desde ahí hay que enfocarnos que nuestro planeta es un planeta de agua, ¿no? Y si lo relacionamos con el ser humano, también nosotros somos seres vivos que presentamos a nivel de nuestra estructura un mayor porcentaje en base al agua. Ya lo vamos a ver en su enfoque biológico, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, pero seguimos. Otro profesor. Vemos que el agua es un medio de vida para un sinnúmero de especies, ¿no? Es un medio de vida. Hasta ahí van dos, ¿ah? Uno, que tenemos, en este caso, que abarcamos el mayor porcentaje de nuestra superficie terrestre, un 71% en promedio. Dos, que le acabo de decir que es un medio de vida para muchas especies, ¿no? Tres, vamos a enfocar al agua como una sustancia indispensable para las funciones metabólicas, ¿ve? Tres, es indispensable para realizar las funciones metabólicas, ¿no? Cuatro, el agua es un medio de transporte de nutrientes a nivel de los seres vivos, ¿no? Es un medio de transporte. Quinto, vemos que el agua también nos ayuda a eliminar sustancias tóxicas o de desecho en nuestro organismo, ¿no? Nos ayuda a eliminar sustancias tóxicas y de desecho a nivel del organismo, del ser vivo, ¿ya? Siguiente, profesor, diríamos que el agua es un buen lubricante de la piel, ¿ya? Un buen lubricante de la piel, ¿ya? Séptimo, diríamos que el agua mitiga la sed, ¿no? El agua mitiga la sed, ¿ya? Mitiga la sed, ¿no? Ya, octavo, el agua es diríamos, es un soporte para nuestros tejidos. El agua es un soporte para nuestros tejidos. Y ahora voy a tomar la idea de su compañero. El agua es un buen regulador térmico, ya a nivel, ojo, a nivel ambiental y a nivel biológico, ya es un buen regulador térmico, ya. Y décimo, el agua es, en este caso, un buen disolvente, ¿no? Un buen disolvente, bueno, le llaman natural, disolvente universal. Nosotros hoy día vamos a darle el nombre de disolvente polar, por ejemplo. Ahorita vamos a hablar de la polaridad, ¿ya? Entonces, ahí les he dado 10 importancias, ya, las cuales cuando alguna persona a ustedes les pregunta, comentan acerca del agua, pues ahí está las ideas que le tienen que compartir, ¿no? Más que nada que compartir, ¿ya? De esto básico que hemos hablado ahora, es algo básico porque ahorita viene otro enfoque acerca del agua, vamos a ver un poquito, diríamos, cómo se da todo este avance en base a la investigación del agua, desde una definición sencilla, pero que tiene también datos muy interesantes, ¿ya? A ver, eh, les pregunto, ¿de dónde proviene esta palabra agua, no?
y viene, dice, del latín aqua, ¿ya? ¿Qué significa? El agua, dice, es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno, ¿ya? Les pregunto, ¿saben quién es el personaje que dijo que el agua está formado por dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno? ¿Conocen? Lavoisier. ¿Mm? ¿Quién? Antonio Lavoisier. Sí estuvo involucrado en la investigación Lavoisier, ¿no? Pero no es aquel que determina esa, diríamos, esa proporción. ¿Ya? No es. No se preocupen porque ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Ahorita vamos a hablar sobre esto. Ahora, pero nos dice que es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno, pero te está mencionando en condiciones normales, ¿no? Y que a nivel de, ¿qué entendemos nosotros condiciones normales? A ver, ¿se acuerdan que cuando hemos hecho la Tierra, hemos dicho que la Tierra tiene una biotemperatura promedio? ¿Cuánto era? ¿Cuánto es la biotemperatura promedio en el planeta? Son cosas básicas. 15 grados. Correcto, ¿no? Entonces, a condiciones normales y a una atmósfera de presión, les pregunto, ¿cuánto equivale una atmósfera de presión? ¿A cuánto equivale una atmósfera de presión? Creo. 760 milímetros de mercurio, ¿no? Ya, 760 milímetros de mercurio. Ya, bueno, estamos hablando de acuerdo a la unidad, ¿no? Pero yo quiero mencionarles esto, que es interesante, porque dentro de un momento vamos a hablar, por ejemplo, de puntos de ebullición, de fusión y todo eso, y si es que no tenemos presente esto, pues no vamos a entender un poquito el por qué, ¿no? Ya, entonces, a condiciones normales, ya en base a una temperatura o una biotemperatura y a una atmósfera de presión y a 0 metros sobre el nivel del mar, pues el agua es reconocido como una sustancia líquida o principalmente lo vamos a encontrar en estado líquido. Ya, lo vamos a encontrar en estado líquido, ¿no? Ahora, ya, vea profesor, algo que vamos entendiendo acerca del agua. La química, ya al agua lo denomina de otra manera, ya, y eso también en algún momento viene en un examen, ¿no? Si le damos un enfoque químico al agua, entonces este oxidano, o también conocido como protóxido de hidrógeno, ya es, diríamos, el nombre que le da la química al agua, ¿no? Ya, que le da la química al agua. Ya, no hay que confundirnos con la fórmula química, que a veces nosotros lo resumimos en el H2O, ¿no? Pero hay que determinar que todos los protóxidos, en este caso, se forman cuando un elemento químico interactúa con lo que viene a ser el oxígeno, pero a través de su única o su menor valencia. Ya en este caso, el hidrógeno tiene una única valencia, entonces va a interactuar con el oxígeno, ya van a compartir sus valencias, sus electrones de valencia, y lo que nos van a generar es ya un compuesto denominado protóxido de hidrógeno, ¿no? Protóxido de hidrógeno. Pero también pueden haber protóxido de hierro, ya de acuerdo a sus valencias, por ejemplo. ¿Entienden? Bueno, eh, ese es diríamos, un enfoque químico, ¿no? Que sí es bueno tomar en cuenta y que, pues, a nivel de la práctica, vamos a hablar bastante de esto, ¿ya? Siguiente, vamos ahora a un enfoque biológico. Ya esto les interesa mucho a ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la biología,
ya acá hace un momento lo hemos mencionado, el agua es fundamental, ya, para, por ejemplo, desarrollar las funciones metabólicas, ¿no? Entonces, el agua, pues es reconocido en la biología como una biomolécula inorgánica, pero no es cualquier biomolécula, sino es la más importante de las biomoléculas inorgánicas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender de esto, de lo que vendría a ser este enfoque biológico? A ver, pregunta para ustedes, ¿cuánto de agua habrá en un ser humano? Un 70%. 98%. De 60 a 70. Ya, muy bien. ¿Saben por qué hay, diríamos, datos diferentes? Es porque esto es un promedio, ¿no? Esto es un promedio, ¿ya? Por ejemplo, cuando naces, puedes llegar a tener hasta 80% de agua. Cuando recién estamos en proceso de formación, ¿no? Ya, cuando ya eres joven, pues puedes llegar a un 75-70% de agua, ¿no? Pero ya cuando eres una persona también ancianita, entonces también va a haber, diríamos, un porcentaje menor. Podemos llegar hasta un 60% de agua. Entonces, en base a eso, de 60 a 80, entonces en promedio se dice, ¿no? De 70 a 75% de agua. Pero no se olviden que mediante las edades, este porcentaje va a variar, ¿no? Va a variar, ¿ya? Y también de acuerdo al consumo de agua que tenemos, pues, ¿no? Eso lo vamos a ver en la importancia biológica, pero les estoy dando algunas pautas en base a este enfoque, ¿ya? Ahora, eh, pregunta para ustedes, ¿no? Por ejemplo, ¿habrá otros seres vivos que puedan tener mayor porcentaje de agua? Las medusas. Ya, muy bien, las medusas, ¿no? Hay textos que nos dicen también que lo promedian también a la medusa, otros dicen de 95 a 99%, ¿no? De agua a nivel, una medusa es semejante a una gelatina, casi toda su estructura es agua, ¿no? Ya, ahora, también es bueno determinar, fíjense que a nivel de nuestro cerebrito, ¿cuánto de agua tiene la materia gris? En algún momento ustedes lo van a trabajar en la biología, van a hablar acerca de la materia gris, ¿no? ¿Cuánto de agua puede tener en esta materia gris? Ya, les doy el dato. Nuestra materia gris está conformada de un 80% de agua aproximadamente. Fíjense, y de acuerdo a sus funciones, vemos que hay un tema de generar, en este caso, las reacciones, los estímulos, diferentes importancias que le podemos dar a nuestra materia gris en base al comportamiento de los seres humanos, ¿no? Entonces, fíjate, está conformado por un 80%, ¿ya? 80%. Ahora, ¿nuestros huesos tendrán agua o no? ¿Qué dicen ustedes? Claro, profe, también. Claro, ¿qué porcentaje? ¿Mm? ¿En qué porcentaje? Llegamos, anoten, si es que desconocen, a un 25% de agua que se encuentra en el nivel de nuestro tejido óseo, ¿ya? 25% de agua, ¿ya? Bueno, ahora, si seguimos hablando de la biología, que es lo que a ustedes les interesa bastante, ¿alguna vez te has puesto a pensar cuántos días podremos vivir sin agua? Por ejemplo, nosotros los seres humanos, ¿saben algún dato sobre eso? ¿Mm? ¿Cuántos días en promedio puede vivir un hombre sin agua?
imagínense hoy día nomás que no tomemos agua. Ya el cuerpo va a exigirnos esta sustancia líquida, ¿no? Ya, y 2 días. Se ha determinado en promedio que puedes más o menos resistir 10 días, ¿no? 10 días sin agua, ¿ya? Pero, y eso es porque nosotros por dentro también tenemos ya como una reserva de agua, ¿no? Pero eh, a partir de esto vas a sufrir cambios fisiológicos que te van a llevar a un desequilibrio homeostático y al final vas a terminar diríamos, en la muerte, ¿no? Ya, entonces, todos los seres vivos, les pregunto a ustedes, ¿todos los seres vivos eh, toman agua? Nosotros sí, bueno, tomamos agua, ¿no? Ya en nuestros alimentos tomamos agua también. Pero les menciono que, por ejemplo, no sé si ustedes conocen, a ver, el cuisito que es clásico acá en el Valle del Mantaro, ¿no? El cuy toma agua. No, O si alguna vez han tenido su mascotita o manera para temas de alimento, ¿no? Ya, pero entonces, el cuisito, ¿qué pasaría? ¿De dónde obtiene el agua? De la alfalfa. Muy bien. Su pasto. Ya, muy bien. Correcto. Ya, y en este caso, ese tipo de agua tiene un nombre. Anota. ¿Ya? Se llama agua metabólica. No te olvides. Se llama agua metabólica. ¿Ya? Esta agua metabólica, que por cierto tiene gran información, el día, supongo que mañana, cuando ya vamos a entrar a propiedades biológicas, vamos a hablarles de un poco cuánto de agua nos da, por ejemplo, un gramo de carbohidratos, un gramo de grasa, hasta la grasa nos brinda agua, ¿ve? Ya, ya nos da, por ejemplo, las proteínas, ¿no? Y cuánto de agua en promedio nosotros también diríamos, ingresamos a nuestro organismo por día, ya por día. Todo eso vamos a hablar en las propiedades biológicas, ¿ya? Bueno, seguimos. Entonces, profesor, ahí tenemos un enfoque biológico acerca del agua, ¿no? Como una biomolécula inorgánica. Ahora, el, el enfoque ecológico. Dentro de la ecología, sabemos que el agua, a nivel del medio donde nos desarrollamos, va a formar parte de nuestro biotopo. Lo vamos a encontrar en diferentes estados, ¿no? Se manifiesta también de diferentes maneras, ¿ya? Entonces forma parte del medio, ¿ya? Y es importante para los seres vivos que abarcan ese entorno, ¿no? Ese medio más que nada, ¿ya? Es importante. Otros también dicen es importante para la supervivencia de estos seres vivos, que son la famosa biocenosis, ¿no? Ahora, esto también es básico, pero esencial. El agua se puede hallar en su forma sólida, el cual es llamada hielo, y en forma gaseosa lo vamos a denominar vapor, ¿no? Ya en forma de vapor, ¿ya? Dentro de un momento vamos a analizar esta parte. Ahora, para nosotros seguir estudiando el agua, lo que primero hay que reconocer es su molécula, ¿ya? Su molécula, ¿no? Entonces, les voy a hacer 2 preguntitas y espero que me contesten. Ya, a ver, lo primero, ¿cuál vendría a ser la forma geométrica que presenta el agua? A ver, vamos a hablar un poco de geometría del agua. ¿Por qué vamos a hablar de geometría? No es porque ahora el profesor quiere, en este caso, abarcar otros temas, no, porque
el 40% de tu práctica está enfocado más a la geometría molecular del agua. Ya, entonces, te estaba preguntando, ¿no? ¿Qué forma molecular le das al agua? Circular. Ya Diploide, puede ser una idea. ¿Ah? ¿Cómo? diploide, pues, Diploide. Ya, a ver, vamos a coger sus ideas, sus ideas. ¿Alguien más? ¿Alguna una forma geométrica del agua? Angular, profesor. Eso está mejor, ya va mejorando las ideas. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál es la forma tridimensional del agua y por qué? me daría tetraédrica. ¿Mm? Tetraédrica. Ya ves, muy bien, van haciendo ideas, estarán anotando, ¿ah? Las dos últimas ideas tienen mucho que ver con lo que vamos a trabajar. Vamos a hablar de la forma angular y también de la forma tridimensional, que es una forma tetraédrica, ¿no? Ya, tetraédrica, ¿ya? Pero bueno, ¿de dónde se genera todo esto? Pasamos a la siguiente diapositiva, ¿ya? Y vamos a hablar acerca de la geometría molecular del agua, ¿ya? La geometría molecular del agua. ¿Cómo se genera esta geometría? Ya, lo primero que hay que reconocer son ideas base, ¿no? ¿Cuáles serían? Dice, la molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno por medio de dos enlaces covalentes. Ya, ese es de forma general. En el enlace se llama covalente, pero si le queremos dar otro enfoque, por ejemplo, dice el profesor, el agua presenta, nota, por favor, un enlace covalente polar normal. Ya, covalente polar normal, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay entre un enlace covalente y un no iónico? ¿Cuándo se dice que es covalente y cuándo se dice que es iónico? ¿Por qué es covalente? ¿Aló, me escucha? Sí, profe, porque pierde, creo, no pierde. Pierde. Ya. Lo primero, hay que saber acá, reconocer quiénes son metales y no metales. Es sencillo, ¿no? En química les enseñan esa parte, ¿ya? Metales y no metales. Entonces, cuando tú mezclas un metal más un no metal, ¿qué enlace generas? ¿Iónico o covalente? Iónico. Muy bien, ya. Cuando tú mezclas un metal, perdón, un no metal más un no metal, ¿qué enlace generas? Dos no Covalente. metales. Muy bien, covalente. Entonces, acá estaríamos hablando de dos elementos no metales, ¿no? En este caso, ya que lleva ese nombre covalente. Ya. Ahora, vamos a ingresar a hablar de la polaridad, porque te he dicho que es covalente polar normal. La polaridad es porque en el agua van a haber dos campos muy diferenciados. Un campo negativo, le vamos a llamar un polo negativo, ahorita vamos a explicar el por qué, ya, y un campo positivo, o un polo positivo. Entonces, ya, covalente polar, porque el agua es una molécula polar por tener dos polos, positivos y negativos, ya, y normal porque ambos comparten sus electrones, ya, para poder generar estabilidad también, ¿no? Va a haber un compartimiento de electrones, comparten, ¿ya? Los electrones. Correcto, entonces covalente polar normal, ¿no? Ahora, el otro enfoque es en base a sus electronegatividades. Por diferencia de electronegatividades, de igual manera, vamos a darnos cuenta que se habla de este enlace covalente. Acá al costadito, si ustedes pueden observar, vemos de que cuando se denomina covalente no polar, covalente polar y iónico, ¿no?
Esta tablita lo tienen que manejar ustedes a nivel de la química, ¿ya? Ahora, por ejemplo, cuando nosotros mezclamos dos elementos no metálicos, como hace un momento te he mencionado, ya se toma en cuenta sus electronegatividades, ¿no? Entonces, si son dos elementos no metálicos diferentes, como en este caso el hidrógeno y el oxígeno, vamos a ir a sus electronegatividades. Profesor, la electronegatividad del oxígeno, ¿cuánto es? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto es la electronegatividad del oxígeno? Ya les digo, ya anoten, estarán anotando en una hojita, en su cuaderno de apunte, etc. 3,5, ¿ya? ¿Y cuánto es la electronegatividad del hidrógeno? Profesor, es 2,1, ¿ya? Entonces hacemos la diferencia, ¿no? De electronegatividad es 3,5 menos 2,1, profesor, nos va a generar 1,4. Entonces 1,4, de acuerdo al parámetro que acá hemos mencionado en este cuadrito celeste, vemos de que está de 0,5 a 1,7. Y por eso viene a ser un enlace covalente polar, ¿ya? Covalente polar, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo se genera esta polaridad, ¿ya? Y para eso tenemos que reconocer primero cómo generamos, diríamos, el tema de la unión en base al oxígeno y el hidrógeno, ¿no? Y este compartimiento de electrones. Todo nace de la configuración electrónica. Seguro que ustedes han escuchado hablar sobre lo que vendría a ser la estructura de Lewis, ¿no? La regla del octeto, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos sobre Lewis, ya vamos a ver que mediante signos vamos a formar parejas. Eso es lo que quiere Lewis, ¿no? Mediante signos vamos a ir formando parejas. A veces le ponen estrellitas, X, puntitos, ¿no? Tienen símbolos ahí, o signos, ¿no? Ahora, la estructura de Lewis lo que nos da es una representación electrónica, ¿ya? Que está basado en la configuración electrónica, en base a sus dos últimos electrones. Entonces, si nosotros vemos la configuración electrónica del hidrógeno, vemos que tiene un electrón para compartir en su último nivel. ¿Cuántos va a tener el oxígeno? ¿Cuántos va a tener el oxígeno? ¿Cuántos electrones tiene para compartir? 2. 6 electrones. 6, ¿no? Muy bien, 6 electrones de valencia, ¿ya? Entonces, si nosotros lo vamos a agrupar con los hidrógenos, entonces vamos a utilizar dos formas de cómo puede compartir, dos electrones que puede compartir con estos hidrógenos, ¿no? A diferencia de que el hidrógeno solo puede compartir uno. Esto hace de que el oxígeno ya se coloque al medio, al centro, ya para poder hacer justamente esa representación de pareja, ¿no? Ya, o en este caso representación de molécula, ya que este comparte, ¿no? Cuando tú empiezas a ordenar de todas maneras los electrones de su último nivel, primero empiezas con los de arriba, luego con los de abajo y luego con los extremos, ¿no? O costados. Entonces, ¿dónde le falta electrones? A los costados, profesor. Por lo tanto, ahí se van a ubicar nuestros hidrógenos, ¿no? Nuestros hidrógenos, ¿ya? Ahora, ya nos hemos dado cuenta por qué el oxígeno va al centro, ¿ya? Va al centro. Pero también es bueno reconocer de que para que generar una estabilidad, profesor, a nivel de la estructura de Lewis, tenemos que llegar a una regla denominada del octeto. Entonces, para que el oxígeno llegue a este octeto, pues lo va a realizar con estos dos electrones que están compartiendo los hidrógenos. ¿Ve? Pero a su vez, ya, esto hace que el oxígeno genere un campo muy electronegativo. Escuchen bien esa partecita. Ya, un campo muy electronegativo. ¿Ve? Y los hidrógenos
también va a generar un campo, ¿no? Pero va a ser electropositivo. Entonces, esto hace ver que se generen dos zonas, como pueden ver ustedes acá en la pantalla, en el nivel de la diapositiva, una zona muy electronegativa y otra zona electropositiva, ¿ya? Ahora, de todas maneras, esa zona muy electronegativa en base al oxígeno va a atraer con mayor fuerza al hidrógeno, ¿ya? Generando ya un campo, ¿no? Un campo, diríamos, con un tema digamos, de atracción, ¿ya? Eso dentro de un momento lo vamos a utilizar al hablar del famoso enlace covalente y en base a cómo se alarga o se acorta estas distancias, que nos va a venir ahora en la práctica, ¿ya? Pero vamos viendo esta parte básica. Entonces, en base a estos dos campos, se habla de que el agua viene a ser un dipolo, ¿ya? Un dipolo. Otros también, en vez de colocarle el agua como dipolo, hablan que el agua tiene una polaridad. Ya te he dicho, todo compuesto que tiene polaridades, ya, o toda sustancia que puede generar polaridades, va a tener un campo positivo y un campo negativo. Ya, entonces, ahí nace esta definición de la polaridad del agua, ¿no? La polaridad del agua, ¿ya? Ahora, esto nos va a ayudar, por ejemplo, esta polaridad, a que el agua pueda disolver mayor cantidad de, por ejemplo, en el caso de la biología, que ustedes van a trabajarlo en su campo de acción, pueda disolver, por ejemplo, a los electrolitos, ¿ve? Por diríamos, esta polaridad que tiene el agua, ¿no? Entonces ya estaríamos hablando de esta propiedad física llamado disolvente universal también, ¿ya? Ahora, pero seguimos, ¿ya? Vamos a llamarle al agua como una molécula dipolo, ¿ya? Dipolo, ¿entienden? Entonces, de hecho que esto hace que el agua pueda generar estructuras. Cuando nosotros lo vemos ya con un espectrógrafo que le llaman así, ya un instrumento que nos ayuda a reconocer estas formas geométricas, nos vamos a dar cuenta que lo que dijo su compañero es correcto, que cuando lo estructuramos, vemos que el agua va a generar un ángulo, diríamos así, entre hidrógenos y que es muy importante en los cambios de estado. ¿Ya? ¿Cuánto es ese ángulo? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es ese ángulo de hidrógeno a hidrógeno? 104,5. Ya, correcto. Ahora, ese ángulo que ustedes dicen, que ya me han mencionado de 104,5, cuando nosotros lo observamos, le va a dar una geometría angular. No se vayan a confundir, pueden colocarte en un examen. Hay una geometría lineal y hay otra geometría angular. Entonces, por ese tipo de ángulo que conforma, se habla de una geometría angular, ¿no? Ya, de una forma geométrica angular. Pero si lo vemos de forma tridimensional, ya nos vamos a dar cuenta de que, pues como vemos, el oxígeno tiene un campo muy electronegativo. Entonces, este va a atraer a otros dipolos, o sea, a otras moléculas de agua, los va a atraer, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, voy para ya pasar a la siguiente diapositiva, el oxígeno está compartiendo dos, pero ¿cuántos todavía le falta compartir? ¿Cuántos les falta compartir? ¿Cuántos electrones de valencia le falta compartir al oxígeno? ¿Aló, me escuchan? Unos 4, profe. Correcto, 4, pues. Y esto va a ser que justamente cuando ya hablamos de la unión del dipolo más otro dipolo de otra molécula, ya nos va a ir generando
una forma tetraédrica, ¿ve? Porque estamos observando ahí. Pero ¿será una forma tetraédrica regular o irregular? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será una forma tetraédrica regular o irregular? Nada. Les menciono, ¿ya? En las formas tetraédricas regulares, el ángulo que forman es 109,5. Ahí hablaríamos de un tetraedro regular, 109,5. ¿Pero cuánto me has dicho que era el ángulo que forman de hidrógeno a hidrógeno? ¿Cuánto me dijeron? 104.5, profesor. Ya, entonces saquen la conclusión. ¿Sería una forma tetraédrica regular o irregular? Está sencillo la pregunta. Profesor. ¿Sería? Irregular. Claro, irregular. Y eso es lo que vamos a ver Irregular. acá. Correcto, miren, la siguiente diapositiva. Ya, fíjense que vamos a trabajar propiedades fisicoquímicas del agua, ¿ya? Y en estas propiedades fisicoquímicas vamos a reconocer la polaridad, ya que estamos comentando, ya el del por qué. Vamos a hablar de la forma tetraédrica, y ahora sí ya sabemos que es un tetraedro irregular. Y vamos a hablar del puente hidrógeno, o como dicen algunos libros, en vez de llamarle puente hidrógeno, lo denominan enlace de hidrógeno, ¿no? Así lo va a denominar, enlace de hidrógeno, ¿ya? Entonces, si a ti te preguntan, a ver, por ahí puede preguntarte algún profesor, no sé, en la universidad, ¿por qué la polaridad del agua? Tú le vas a dar dos motivos. El primero le va a decir por el ángulo de separación de los átomos de hidrógeno, que vendría a ser 104,5. Y esto está determinado porque en la molécula de agua el oxígeno tiene una mayor electronegatividad. Esto hace de que se generen dos campos, un campo muy electronegativo y otro campo electropositivo, ¿ya? Ahora, esto también hace que el agua sea denominado ya una molécula bipolar, así también le dicen otros, ¿no? Una molécula bipolar, ¿ya? Y gracias a esta bipolaridad, el agua puede compartir aniones y cationes de acuerdo a las sustancias y por eso se vuelve un disolvente universal, ¿ya? Ahora, eso es en base a la polaridad. Y por eso es que le denominan a la molécula un dipolo. Una molécula dipolo, no se olvide, ¿ya? Ahora, vamos a la forma tetraédrica. Ya hemos explicado por qué el oxígeno va al centro. También hemos determinado que que este oxígeno se une a dos hidrógenos por enlaces covalentes. Pero también tiene 4 electrones de valencia para poder compartir con otras sustancias o también con otros dipolos. Pero como estos ángulos es menor a 109,5, menor a 109,5, ya lo han dicho ustedes, viene a ser 104,5, entonces genera una forma tetraédrica irregular. Una forma tetraédrica irregular, ¿ya? Irregular, no se olviden. Este es desde un enfoque tridimensional, por si acaso, tridimensional, ¿ya? Ahora, vamos a ver acerca de lo que viene a ser el puente de hidrógeno. Ya no solamente vamos a hablar de una molécula de agua, vamos a hablar ahora ya de un conjunto de moléculas de agua, ¿no? Un conjunto de moléculas de agua. O si deseas, vamos a hacer ahora, o vamos a hablar de un enlace de hidrógeno de dipolo a dipolo. Ojo, si queremos hablarlo ya un poco más técnico, ¿no? De dipolo a dipolo, ¿ya? Ahora, este enlace ya es generado por una fuerza de atracción. Otros también le dicen una fuerza de cohesión. Otros también lo denominan, de acuerdo a las sustancias, una fuerza de Van der Waals, ¿no? Una fuerza de Van der Waals, ¿ya? Ahora,
cuando nosotros hablamos de este enlace, su nombre general es, como se une a los hidrógenos, le dicen puentes de hidrógeno, ¿no? Puente de hidrógeno, ¿ya? Entonces, esto nos va a generar diferentes propiedades. Esto determina los cambios de estado. Va a determinar la densidad en base al agua. Ya va a estar generando el famoso equilibrio térmico en las sustancias también. Entonces, lo vamos a estudiar más detenidamente. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ya, ahí está. Y vamos a hablar del famoso puente de hidrógeno. ¿Ya? A ver, ¿qué nos va a indicar esto? Dice, el dipolo en la molécula de agua puede atraer a sus vecinos por fuerzas de atracción, ¿ven? Entre cargas de diferentes signos, ¿no? De hecho, hay una carga muy electronegativa del hidrógeno que va a atraer y otra electropositiva, ¿no? Que en este caso se va a adherir a este oxígeno. O sea, un dipolo se adhiere a otro mediante el oxígeno y el hidrógeno. ¿Ya? ¿Me entienden? De dos moléculas diferentes, ¿ah? De dos moléculas diferentes. Y eso se denomina puente de hidrógeno. ¿Ya? Ahora, profesor, ¿qué importancia tiene? Y hay que guiarnos un poco para resolver la práctica. Vamos a ver, una de sus importancias está basada en los puntos de solidificación y densidad. Fíjense, fíjense lo que dice ahí el material. Dice, el agua es menos denso en estado sólido que en estado líquido. Ya, el otro que nos menciona es que el volumen del agua se expande por debajo de los 4 grados. ¿Ve? Se expande. Ya me está indicando algo importante ahí, ¿no? Y la densidad va a bajar de todas maneras. Y otro que nos indica es que el hielo forma una capa aislante en los mares. Vamos a explicar esto. A ver, en cualquier sustancia, que no sea el agua, y ahí viene una pregunta, ¿no? Te hacen la comparación entre un sólido y un líquido y te dicen quién es más denso. ¿Cuál sería tu respuesta? Cualquier sustancia que no sea el agua. ¿Quién es más denso? Te dan una sustancia líquida y una sustancia sólida. ¿Quién sería más denso? En otra sustancia que no sea el agua. La respuesta, Sólido. hijitos, el sólido, claro. La respuesta es el sólido. Tienen toda la razón, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, en planetas hemos dicho, hay planetas interiores sólidos, planetas exteriores gaseosos, por lo tanto los sólidos tienen mayor densidad, ¿no? Ya, ahí está nuestro planeta que tiene mayor densidad y todo eso, ¿ya? Ahora, escuchen, entonces, al yo comentarte esta parte, te quiero hacer un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tienes agua y aceite. Ya sabemos que el que tiene mayor densidad va para abajo y el que tiene menor densidad va para arriba. Entonces, en el agua y aceite, ¿quién iría para abajo? En el agua y el aceite, ¿quién se va para abajo? El agua, El agua. Correcto, y el aceite, ¿no? Para arriba, ¿ya? Ese es por diferencia de densidades, ¿ya? Ustedes se han puesto a pensar, ¿cómo sería, por ejemplo, si esto se cumpliría en el agua? ¿Habría vida o no habría vida en el planeta? no. No, pues no, porque, profesor, ¿qué pasaría con los témpanos de hielo a nivel de los polos? A ver, ¿qué pasaría con estos témpanos de hielo? Si se cumpliría eso, entonces diríamos, profesor, que el hielo empezaría a ingresar, ¿no? A mayor profundidad. Y de hecho que empezaría ya diríamos, a eliminar toda forma de vida que hay en este medio, ya que hemos dicho que forma el mayor porcentaje en nuestra superficie, ¿no? Entonces, pero eso no lo vemos, ya vemos más bien que el hielo está flotando, los témpanos de hielo están flotando sobre el agua. ¿Ve?
eso nomás nos está indicando un poco el tema de que quién es más denso. Ahí, profesor, entonces el agua es más denso y el hielo es menos denso y por eso se ubica en la parte superior, ¿no? Ahora, eso tiene importancia, sí, porque debajo de eso hay seres vivos que están viviendo tranquilamente. Y eso te dice esta diapositiva. Pero ahora lo vamos a explicar de forma molecular, ¿ya? Presten atención a lo que les voy a indicar. Y está basado en preguntas de la práctica. Ya, de lo que viene a ser el tema de las, como nos menciona ahí, ¿no? De las distancias, ya, de lo que vendría a ser la longitud que nos menciona en la práctica. Vamos a ver que, escuchen, que de oxígeno a hidrógeno, ojo, estoy hablando en puentes de hidrógeno, ¿eh? Puentes, dos moléculas de agua, ya, que están generando un puente de hidrógeno. Va a haber una distancia aproximada, anoten, ya, una distancia aproximada, que viene a ser de 2,76 Armstrong, ya 2,76 Armstrong, pero estoy hablando de dipolo a dipolo entre el oxígeno y el hidrógeno que está siendo atraído. Ojo, 2,76 Armstrong. Ahora, voy a hablarles ahora de una molécula de agua, ¿ya? Solo una molécula, o sea, un dipolo nada más, ¿ya? Ahora, la distancia que hay de oxígeno a hidrógeno, en condiciones normales, ya, hay una distancia también. ¿De cuánto? Anota, de 0,95 Armstrong. Estás anotando en un dipolo nada más, en un dipolo, ¿ya? 0,95 Armstrong. En el enlace covalente, para que también, si deseas, lo puedes relacionar, ¿no? En la covalencia. Pero eso es a condiciones normales, ¿ya? ¿Qué pasa cuando nosotros le bajamos la temperatura al agua? Cuando le bajamos la temperatura, este enlace va a incrementar, ya en este caso, su distancia. ¿Cuánto va a llegar? Va a llegar a aproximadamente un Armstrong. Cuando le bajamos, ojo, la temperatura, ¿ya? Va a llegar más o menos a un Armstrong. ¿Ven? Quiere decir que ha incrementado en tamaño. Y cuando también vamos a pasar de un estado sólido a gaseoso ahora, lo contrario, entonces como ya no hay moléculas que están siendo atraídas por este dipolo central, como que ya las fuerzas que estaban empujando hacia el medio ya se han ido, entonces nuevamente el oxígeno toma el poder de esa molécula, de ese dipolo, y nuevamente lo empieza a atraer al hidrógeno, disminuyendo la distancia, ¿ya? Ahora, en este enlace covalente. La distancia o longitud, como quieran llamarlo, ¿no? En este enlace covalente. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué nos determina? Que como incrementa de tamaño, ya, por la alineación también de los hidrógenos, por la baja temperatura, entonces todo espacio vacío, ya, hace que empiece a disminuir la densidad, ya, y empiece a incrementar el volumen. ¿Ve? Incrementar el volumen. Y por eso es que tú dices que el hielo es menos denso que el agua. Y de acuerdo a la diapositiva nos está indicando que eso se genera, la mayor densidad del agua se determina en estado líquido a 4 grados. Ya, a 4 grados. Pero ya cuando hablamos de la densidad del agua, ojo, ya en estado sólido, es más o menos aproximadamente cuánto. Si tienen sus apuntes, ¿cuánto vendría a ser en estado sólido la densidad? ¿Cuánto vendría a ser? 0,90
¿Cuánto es la densidad? Aló, ¿me escuchan? Apúrense, nos gana el tiempo. ¿Cuánto vendría a ser la densidad? 0.92. 0,92. Claro, 0,92, ¿ve? Y eso es porque ha habido un alargamiento la distancia en el enlace covalente a nivel también de lo que vendría a ser, en este caso, el puente de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿hasta ahí se está entendiendo? Sí, profe, sí. Ya, excelente. Sí, profesor. Entonces, lo que yo les estoy indicando es por qué. A ver, nos vamos a ir a la práctica, ¿ya? Nos vamos a ir a la práctica en un minuto ya para que puedan ingresar. Ah, no, aunque están ya en refrigerio, entonces nos podemos pasar dos minutitos, ¿ya? Para que no se nos vaya la idea. Pregunta 2. Pregunta 2, ¿ah? Dice, columna A, 15 grados. Columna B, 100 grados. O sea, el agua está cambiando, ¿no? En otras palabras, la columna A me está dando agua líquida y ya en la columna B me está hablando de agua gaseosa, más o menos. Y te está diciendo respecto a la longitud del enlace covalente, lo que hemos trabajado, que en condiciones normales era 0,95 Armstrong, ¿no? Pero te decía que cuando se enfría o baja la temperatura, va a incrementar ya más o menos a un Armstrong, y cuando ya diríamos, pasa de estado líquido a gaseoso, va a disminuir, porque nuevamente esa fuerza electronegativa que tiene el oxígeno atrae al hidrógeno que tiene a sus dos costados, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? ¿Cuál sería la respuesta? Ya, eh, apúrense, apúrense. Nada. Aló, ¿me escuchan? Saldría la A. Correcto, saldría la A. Muy bien. Si desean, para que se puedan ayudar, en la columna A le pueden colocar 0,95 Armstrong y en la columna A le ponen menor a 0,95 Armstrong. ¿Ya? Menor a 0,95 Armstrong. Y con eso, creo que ya se entiende que la respuesta es la A. A es mayor que B. ¿Ya? Ahora, se lucen con la pregunta 4. A ver, con la pregunta 4. ¿Mm? ¿Qué saldría? Y con eso ya nos despedimos hasta mañana. ¿Mm? Ya. A ver, Saldría la B. correcto. La respuesta es que se acorta, ¿no? Ya se acorta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mañana seguimos con la explicación, pero no se olviden este tema de la fuerza de cohesión o de atracción del puente de hidrógeno va a generar mucha importancia en las propiedades. Por ejemplo, genera alto punto de ebullición, genera la densidad, que es variable, la alta capacidad calórica, que vamos a hablar mañana, el alto calor latente en base a los cambios de estado, alta tensión superficial, ve su gran poder disolvente. Está basado en el puente de hidrógeno. ¿Ya? Muy bien. Mañana vamos a seguir hablando de más cositas. Ya, por favor, sigan estudiando, repasen y hasta el día de mañana. Cuídense. Gracias, profesor. Listo.